Saludos, estimados seguidores de Ventana Cultural RD, seguidores de teleaudiencia de Saleca TV, Canal 10 Telecable El Cercado, a nuestros amigos de Vallejuelo, El Cercado, Hondo Valle, Las Matas de Farfán, Gaspar Hernández, San Juan de la Maguana, Juan de Herrera, en fin, todo el territorio nacional. A nuestra teleaudiencia internacional, muy especialmente a nuestros amigos Raúl Hernández, Olguita Hernández y Julián Hernández, quienes son fieles seguidores de este intento de hacer comunicación para una sociedad mejor. En el día de hoy retomamos una conversación con mi maestro, mi amigo, mi hermano, mi tutor, Alejandro Arbelo Polanco, sobre un personaje que a mí, por lo menos, me sorprende cada día. Hablamos de Jesús, pero esta noche yo no quiero que hablemos del Jesús histórico, aunque quizá sería imposible no hablar del Jesús histórico, del Jesús místico, del Jesús religioso, del Jesús revolucionario, del Jesús rebelde. Yo quiero esta noche exprimirte para que tú nos expliques cómo ve la filosofía a Jesús. ¿Cómo ven ustedes los filósofos a Jesús? Bueno, lo primero, hermano Fran, es agradecer esta nueva oportunidad de conectar con esta audiencia que sigue los diálogos, las conversaciones, entrevistas a veces que hacemos para Saleca TV a través de Ventana Cultural RD. Mira, Fran, lo primero es que, como tú bien sabes, la filosofía no es un discurso unívoco. Es decir, en filosofía no hay un punto de vista, sino que hay múltiples puntos de vista. Entonces, uno puede encontrar en la filosofía un abanico de opiniones acerca de sus referentes o de sus personajes primordiales, uno de los cuales es Jesús, por lo menos para Occidente, ¿verdad? Porque tenemos que también aclarar eso, o sea, el cristianismo es una religión, digamos que de alguna manera reciente, tiene apenas unos 2000 años, 1700, 1800 años, y es una religión que surge en Occidente, particularmente en Roma, porque hay que distinguir ahí sí el Jesús pensador, el Jesús histórico, del Jesús que se convierte luego en una referencia de la religión cristiana, lo cual va a ocurrir en Roma, particularmente con San Pablo, que es el verdadero fundador del cristianismo. Bueno, dicen que si no hubiese existido San Pablo, no hubiese existido el cristianismo. Es decir, San Pablo está considerado entonces como el gran relacionador público del cristianismo. Exacto, fue el que de alguna manera lo universalizó, lo sacó de las tierras de Israel, donde Jesús decía su doctrina, comunicaba sus ideas a un grupo de personas que la siguieron, que no fueron tantas, no fueron multitudes, aunque sí él le dio vino, pan y pescado a multitudes, pero los seguidores de él eran 12, más 2 mujeres. Escogidos por él. Entonces, el apóstol Pablo, en realidad, lo que hace es que esa doctrina, que era una doctrina de un pueblo, para un pueblo semitribal, él que era romano, encuentra que tiene caracteres de universalidad y entonces él se encarga de difundirlas por todo el mundo romano de la época.
Por eso las distintas cartas. Tú estás hablando, Jesús, desde el punto de vista filosófico, pero yo, como soy tu entrevistador o soy quien te acompaña en la conversación, Interlocutor. soy tu interlocutor, debo decirte que desde el punto de vista de la interpretación de la doctrina, Pablo fue tocado por Jesús. Ciertamente. Cuando le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro, ¿Por qué me persigues si yo soy tu Dios? claro. Entonces, te Porque él era- te hago la observación para que tú sepas que desde mi punto de vista, Pablo es de hecho un gran relacionador público, un gran pensador también, pero yo como seguidor del cristianismo y de Jesús, comparto esa parte de la doctrina. Perfecto. Yo también me siento cristiano, pero cristiano en el sentido originario, de ese cristianismo de los tiempos de Pablo y ese cristianismo de los tiempos de Jesús. O sea, yo me reclamo seguidor de Cristo, porque hay que distinguir, como lo hemos hecho en alguna de nuestras conversaciones anteriores, hay que distinguir a Jesús, el pensador, como es la intención de esta conversación, y Jesús, el Jesús de la imagen que se han hecho los religiosos, que por cierto es bastante diferente. La imagen que tiene, por ejemplo, el catolicismo de Jesús no es la misma que tiene, por ejemplo, que tienen los testigos de Jehová, o que tiene el protestantismo, o que tienen los musulmanes. Estos últimos tres, dos de estos últimos, por ejemplo, los musulmanes y los testigos de Jehová, los reconocen como un profeta. Los testigos de Jehová no tienen empacho en reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y los musulmanes reconocen que Jesús es un profeta. Pero no que es el Hijo de Dios. Pero no el Hijo de Dios. Pero los católicos y los evangélicos reconocen en Jesús no solo al Hijo de Dios, sino a Dios mismo. O sea, porque consideran que Dios es uno y trino. Entonces, ya vamos viendo que una cosa es, Jesús como tal, su pensamiento, su vida, su trayectoria, y otra cosa es cómo lo han concebido las religiones posteriores. O sea, en este caso, el judaísmo, el islamismo y una religión que tiene mucha difusión en nuestra América, que es la de los testigos de Jehová, o la versión de la sociedad Watchtower del corpus bíblico, que no lo reconocen como Dios, sino los testigos de Jehová como hijo de Dios, el judaísmo y el islamismo como un profeta, como Daniel, como Amós, como un profeta más. Entonces, Jesús, ese Jesús del que yo me reclamo seguidor, es el Jesús que aparece retratado en los evangelios, donde aparece su pensamiento, donde aparecen sus parábolas, donde aparece el sermón de la montaña y donde aparecen una serie de preceptos y de ideas que él plantea a quienes lo siguieron en vida. Bueno, de hecho, voy a aprovechar tu exposición y voy a hacerte dos preguntas. Tú hablaste de los evangelios, sabemos que Jesús no dejó nada escrito. ¿Qué ha sucedido con Jesús? Lo que sucedió con Sócrates. Sócrates tenía una escuela y luego él no escribió nada, pero luego los alumnos de Sócrates se han encargado de poner sobre el papel lo que Sócrates pensaba. Jesús vino a predicar, vamos a decir, a predicar una doctrina, que es la doctrina del amor, pero él no dejó nada escrito. Pero hay unos evangelistas, dentro de ellos algunos que eran seguidores cercanos, como Mateo, ¿verdad que sí? Luca viene después de Pablo. Luca escribe todas las cartas que envía Pablo. Pero San Juan, el Evangelio según San Juan también, porque recuérdate que hay varios Juanes en la Biblia. Está San Juan el Bautista, que fue quien vino a anunciar la llegada del Mesías, pero está Juan, el hijo de Zebedeo, hermano de Santiago el mayor, que
luego se convierte también en evangelista, según mi entender. Posiblemente yo esté equivocado, No, porque es así, nosotros es no, así. no somos tan duchos en estos temas. Bien, entonces esa comparación. Y la otra pregunta es, ¿cómo yo llego a Jesús a través de la filosofía? Bueno, ciertamente, eso es una idea que ya me habías planteado en una conversación anterior. Hay un gran paralelismo entre Sócrates y Jesús. Por ejemplo, ciertamente, Sócrates ni tenía escuela, ni, ni fundó religión, ni dejó nada escrito. Sócrates simplemente andaba por las calles de Atenas y con las personas que se encontraba, bueno, le planteaba los temas que eran de su interés. El tema de la verdad, de la belleza, de la virtud, del bien, de la justicia. Esos eran los temas de Sócrates. Entonces él tenía una serie de personas que lo conocieron y que dejaron testimonios escritos acerca de él, como Platón, como Aristófanes, como Genofonte, que dejaron recuerdos, memorias acerca de lo que pensaba y de cómo vivió Sócrates. Pero hay otros paralelismos que uno puede traer a la audiencia, como el hecho de que si bien Sócrates murió mayor de más de 70 años, mientras que Jesús solo de 33, Sócrates también fue juzgado y fue juzgado injustamente, como Jesús. Pero también Sócrates, al igual que Jesús, predicaban, planteaban el desprendimiento y la búsqueda de lo trascendente. Sócrates, tú te recordarás que dice, por ejemplo, en la Apología de Sócrates, que es un discurso de defensa, como sabemos, que él hace ante los jueces y frente a sus acusadores, que ese día que lo iban a juzgar, pues él fue seguro porque él tenía un Dios que le avisaba cuando le iba a pasar algo malo, y ese día el Dios no le dijo nada, no le dijo nada. Y así también en el Fedón, él dice que, bueno, Hay que hacer la aclaración que el Fedón es uno de los diálogos uno de los diálogos de Platón. Sócrates, claro que sí, uno de los diálogos de Sócrates que recoge Platón. Va, cuando llegaron unos amigos a visitarles, ya en la cárcel, a visitarle, lo encontraron escribiendo poesía y le dijeron, pero qué extraño eso, Sócrates, que tú estés escribiendo poesía, porque tú nunca te has ocupado de la poesía. Entonces él le dijo, bueno, lo que pasa es que el Dios siempre me dijo, aplícate a la música, aplícate a la música. Y como yo no sé si yo entendí bien qué era lo que me quería decir, porque para mí la más alta música es la filosofía, yo estoy tratando ya en estos momentos en que estoy a punto de tomarme la cicuta, tratando de llevar a la poesía algunas fábulas de Esopo, porque a lo mejor lo que me quería decir el Dios es que hiciera música con las palabras. O sea que Sócrates también tuvo un grupo de amigos que lo siguieron hasta el final. En el caso de Jesús, ya sabemos que cuando lo prenden, los discípulos se dispersan. E incluso el que lo sigue de cerca. Se dispersan para no ser apresados junto con él. Claro, claro. Pero el que lo sigue de cerca, Pablo, ¿verdad? Pedro, el que lo sigue de cerca, como Jesús le había pronosticado, lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. O sea que mientras que Jesús en esos momentos finales, en esas situaciones límites, estuvo solo, Sócrates tuvo una cohorte de amigos que lo visitaron hasta el último momento. Por ejemplo, en el Fedón, por cierto, en ese diálogo titulado Fedón, están todos sus discípulos. No todos, pero hay 5 o 6 discípulos que están incluso en el momento final. Y en el Critón, que es un texto importante para ti porque trata de las leyes, se titula Critón o las leyes,
él se mantiene hablando con Tritón de por qué no debería violar las leyes. Pero en el caso de las leyes de la polis, de la ciudad, pero en el caso de Jesús, Jesús se encuentra irremediablemente solo. No solo en ese momento final del juicio de Pilato, que como sabemos que Pilato al principio se resistía a juzgarlo. No, y se lavó las manos. Se lavó las manos, porque quien instigó el juicio final en la tierra de Jesús, como sabemos, fue Caifás. Porque de hecho Pilato no es quien juzga, no es quien impone la sentencia finalmente a Jesús, porque ¿qué hace Pilato? Yo no veo culpa alguna en este hombre. Claro. Y se lo envía de nuevo a Herodes. Exactamente. Y entonces, ante eso, ¿cuál es la reacción del sumo sacerdote? Que es bueno decirlo. Que ese sí era el sumo sacerdote. Pero sí, de los judíos. De la religión judaica. En el Sanedrín. Exacto, Caifás. ¿Por qué? Porque Jesús cuestionó en varios momentos a la religión oficial del Estado judío, que estaba ocupado por el Imperio Romano. Entonces, ¿qué hizo Caifás? Lo que hacen todas las religiones, perseguir al que disiente. ¿Y Jesús qué hizo durante su vida? Cuestionar lo establecido, cuestionar el doctrinar, cuestionar el sistema de creencia judaico. Eso es lo que hace la filosofía. Ahora tú hablando, se me ocurrió a mí justamente, ¿qué es lo que hace la filosofía? Es cuestionar. Sin duda. Y entonces Jesús, como tú dices, cuestionó todo ese sistema de creencia establecido en la Torá, en el Pentateuco, porque uno de esos desafíos lo expresó diciendo, bueno, a partir de mí hay una nueva alianza. Y esa alianza es nueva y eterna. Y en otra ocasión lo expresó diciendo que el hombre no está hecho para el sábado, sino que el sábado está hecho para el hombre. Exacto. Que fue la vez aquella cuando curó el paralítico en Sabbat, en la fuente que estaba frente al templo. Exacto. O sea, principios, dogmas que eran indubitables para el judaísmo, Jesús los cuestionó. Y naturalmente eso le costó la animadversión del sumo sacerdote, porque es bueno aclarar eso a propósito de lo que decíamos. O sea, aún hoy, los judíos de hoy, en términos mayoritarios, son judaicos, son judíos. O sea, ellos siguen la religión mosaica, que como tú has dicho, se fundamenta en la Torá, que son los 5 primeros libros del Viejo Testamento. No son cristianos. Lo digo porque hay muchos... Pero no es que ellos desdicen totalmente de la figura de Cristo. Como tú dices, ellos lo ven como un profeta mayor. Como un profeta. Como fue Elías y otro. Pero no es el caso nuestro. No porque para nosotros Jesús es divinidad en términos religiosos, aunque el enfoque que tú le has dado a esta conversación no es estudiar a Jesús teológicamente, sino como pensador. Y tú has anotado algo, que es que Jesús hizo lo que hacen los filósofos. Cuestionar. O sea, para la filosofía la clave está en la pregunta, no en la respuesta. La filosofía no es un dechado de verdades, sino un conjunto de cuestionantes, de preguntas y de ocurrencias. O sea, la filosofía es pregunta y suposición, pregunta y creación. Porque cuando un filósofo, a partir de las preguntas que hace, las preguntas que nadie se imagina, se las hacen los filósofos. Y frente a esas preguntas, los filósofos plantean posibilidades, suposiciones, hipótesis. Cuando una de esas hipótesis resulta comprobada, entonces se convierte en verdad y ya deja de ser filosofía, se convierte en ciencia. Entonces, ¿pero en qué se parece la ciencia y la religión? En que tanto los científicos como los religiosos manejan verdades. Parten del supuesto de que lo que es parte de sus respectivos corpus es verdad. Por eso, en filosofía,
en ciencia, la disensión se paga. Y eso fue lo que pasó con Jesús y Caifás. Hay otra pregunta en el aire. Recuérdate, ¿cómo llego a Dios? ¿Cómo llego a Jesús? A través de la filosofía. Bueno, a través de la filosofía es fácil llegar a Jesús, porque basta con remitirse a su pensamiento que está en los evangelios. Por ejemplo, a Spinoza se le atribuye la expresión de que Jesús es el más grande filósofo. Porque, y bueno, hay un autor llamado Ernest Renan que escribió un texto titulado La vida de Jesús, que dice, él era un científico, era un arqueólogo, se pasó como 12 o 15 años investigando la vida de Jesús en el terreno. Y él dice en su libro que Jesús, si no era un Dios, merecía serlo. Porque por su actitud ante la vida, pero también por las ideas que planteó. Por ejemplo, tú quieres ideas más altas que la idea de la justicia, aunque él la situara en el cielo, pero esa idea de dar a cada quien lo que le corresponde, que está íncita en la expresión, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, a la divinidad lo que corresponde, al poder lo que corresponde. O tú quieres una página filosófica en términos éticos más alta que el Sermón de la Montaña, donde nos incita el Sermón de las Bienaventuranzas. Uno de los discursos, si se puede tratar como un discurso, de las intervenciones que cambiaron el mundo. Sin duda. Tú quieres un principio, un planteamiento más plenamente humana que aquel que nos invita a amar al prójimo como a nosotros mismos. Si amáramos al prójimo como a nosotros mismos, habría menos guerras en el mundo, habría menos accidentes de tránsito, habría menos feminicidios, habría menos divorcios, habría menos riñas entre vecinos, menos hambre, porque la humanidad hoy tiene las condiciones para garantizarle comida a todo el mundo. Entonces, ¿pero qué pasa ahí? Hay mucha gente que se dice cristiana, pero en sus actitudes no se comportan como tales. Y volvemos al tema de las ideas y de las creencias. Bueno, tú mencionaste a Spinoza, me lo volviste a mencionar a Spinoza. Me dijiste anteriormente que quien hace famoso al día de Spinoza es Einstein. Y yo vuelvo y te hago la misma pregunta que te hice fuera de cámara. A Juan Bosch, en los años 70, 80, le editaron una conversación queriendo decir como que Juan Bosch no creía en Dios, pero Juan Bosch lo que decía era que él creía en el Dios de Spinoza. Entonces, ¿cómo es el Dios de Spinoza? El Dios de Spinoza, porque esa expresión también aparece en Albert Einstein, como tú decías. El Dios de Spinoza es el Dios de la omnipresencia, que está planteado a sí mismo en la Biblia. Dios es omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Es decir, Dios está en todas partes. Si Dios está en todas partes, Dios está aquí también. Y cada uno de nosotros es un átomo de Dios. Luego, no se puede dañar a la naturaleza. No se puede dañar a otros seres humanos, no se puede bombardear a otras naciones y al mismo tiempo decir que se hace en nombre de Dios desde el pensamiento de Spinoza. Porque Dios es el todo, Panta Rei, la realidad total, eso es Dios. Entonces, ese Dios de Spinoza es el Dios que predica Jesús en el sentido de que yo no veo en ti a un enemigo porque piense de modo distinto o tenga una religión diferente, sino que te veo en ti como me veo a mí mismo, porque tanto tú como yo somos parte de la misma totalidad.
Entonces, en ese sentido, el cristianismo es un principio, plantea un principio de solidaridad y de respeto por el otro. Y si aquí hay alguien que ha predicado el respeto por el otro, si hay alguien que ha invitado, que ha querido hacer de la política la protección del otro, convertir a la República Dominicana en una totalidad en la que todos seamos iguales ante la ley, ha sido Juan Bosch. Nada más lejos de Bosch que el ateísmo. O sea, no hay ateísmo en Bosch. Lo que pasa es que de Bosch mucha gente habla, pero no lo lee. Bosch, lo que pasa es que la visión de Bosch es la visión de un cristiano práctico. Un cristiano que no se define por el rito o por la palabra, sino que lo lleva a la práctica. Y eso justamente fue lo que él trató de hacer al fundar el Partido de la Liberación Dominicana. Que después se desvió. Después se desvió. ¿Por qué? Porque por lo mismo, porque también hay muchas personas que decían que eran bochistas y no eran bochistas, nada. Lo decían de palabra, pero en la práctica... En la práctica no lo era. Yo digo, el Bosch que muchos mencionamos, pero poco estamos dispuestos a imitar. Exacto. Mira, Alejandro, es natural que siendo la figura de Jesús tan trascendente, por ejemplo, los hombres de ciencia, nosotros vemos que hay un grupo de hombres de ciencia, de grandes científicos, que reniegan de la existencia de Dios. Pero sin embargo, perdón, hay otro grupo de grandes científicos que están alineados con la creencia de Dios, de la existencia de un Dios. Y quizás muchas personas no saben que uno de los grandes centros de investigación y de pensamiento se encuentran en el Vaticano. O sea, en el Vaticano hay, dentro de sus sacerdotes, grandes hombres de ciencia, incluyendo hay uno de los grandes observatorios del espacio que está en el Vaticano. Entonces, ocurre lo mismo con los filósofos. Están divididos. Hay muchos filósofos ateos y hay filósofos creyentes. Así mismo, como hay muchos médicos ateos y muchos creyentes, muchos abogados ateos y muchos creyentes, pero el ateísmo no es una nota característica de la filosofía. Cuando uno estudia la historia de la filosofía, y a la gente que estudia esta carrera en el grado, le dan nada más y nada menos que 7 niveles de historia de la filosofía. Cuando uno tiende la mirada así como de manera panorámica a toda la historia de la filosofía, se da cuenta de que más del 90% de los filósofos y pensadores fundamentales de la humanidad son creyentes, no son ateos. Ahora, hay que distinguir también lo que es un profesor de filosofía de lo que es un filósofo. Hay muchos profesores de filosofía que creen que la tarea, pero eso es un punto de vista como cualquier otro, creen que la tarea de la filosofía es desarraigar las creencias de los alumnos que llegan a sus aulas. Pero eso no responde al espíritu de la filosofía. Pero además eso se llama adoctrinamiento. Eso es adoctrinamiento, porque la filosofía se supone que debe sembrar inquietud, libertad de conciencia, cuestionamiento, creatividad, no convertirse en un nuevo sistema de creencias, porque la filosofía no está al servicio de las creencias. Al servicio de las creencias están las ideologías y los ideólogos del sistema, de los partidos, los denominados intelectuales orgánicos, que están al servicio de determinadas clases sociales, y de creencias están llenas también las religiones, de dogmas. Pero la filosofía precisamente es el antídoto de cualquier tipo de dogmática o de ancilarización del pensamiento, de colocación del pensamiento al servicio de ningún interés, de ninguna ideología o de ninguna verdad preestablecida. Y entonces, justamente, eso fue lo que hizo Jesús, como tú decías al principio de nuestra conversación. Él, como él dice en un momento, no vino a traer la paz, sino a traer la espada.
Él no vino a repetir lo que decían los rollos mosaicos o los rollos de la Torá. No, él vino a traer una verdad nueva. Y de eso es que trata su doctrina. Puesto en su contexto, puesto en el momento en el que él vivió y cómo reaccionó frente a las ideas establecidas, sin lugar a duda, actuó como un filósofo. Como un filósofo. Claro. Entonces, hay muchas similitudes entre quizá el pensamiento de Cristo, de Jesús, y el pensamiento anterior a él, el pensamiento griego, aunque los griegos, decíamos en nuestra conversación, eran politeístas, pero, y tú me lo vas a explicar con más detalle, tenían la idea de un Dios superior, a pesar de tener muchas deidades, que no era el caso de los romanos. Me parece que no era el caso de los romanos, que también eran politeístas. Jesús ha sido tan trascendente, bueno, que las tres grandes religiones son monoteístas. Aunque dos de ellas lo niegan a él como Dios, pero la tercera sí lo confirma a él como parte de la Trinidad. Ame esa similitud entre el pensamiento filosófico pre-Jesús, vamos a decir, ustedes los filósofos hablan de los presocráticos, yo en este caso voy a hablar del pensamiento filosófico pre-Jesús y el pensamiento filosófico durante Jesús y vamos a decir post-Jesús. ¿Qué dicen los doctores de la iglesia? Yo todavía me pregunto, sigo preguntándome, y quisiera que tú me des un poco más de luz. ¿Cuáles son las vías desde la filosofía para llegar a Jesús? Bueno, respecto a los presocráticos, hay esa idea en ese Dios único, aparece clarísima. La creencia en un Dios único o la visión de un Dios único aparece con total claridad, por ejemplo, en Genófanes de Colofón, que es un crítico de la visión del paganismo, en el sentido que aparece en los Trabajos y los Días de Hesíodo y en la Ilíada y la Odisea, que él dice, el de Homero, que él plantea, Genófanes de Colofón, que los humanos le atribuyeron a los dioses todo lo que en los hombres hay de reprensible, y que si los monos y los elefantes pudiesen hacer imágenes de sus dioses, como elefantes y como monos las harían. O sea que se da uno cuenta que hay ahí una crítica a la idolatría y una crítica al antropomorfismo, es decir, a esa tendencia que tenemos a atribuirle a Dios defectos o virtudes que son de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, si uno lee el Viejo Testamento, particularmente la Torá, se va a encontrar con un Dios que es Yahweh o Jehová, o lo que han identificado los cristianos como Dios Padre, un Dios que es un Dios guerrero y un Dios que tiene un pueblo predilecto, en este caso, según la Torá, Israel. Pero si tú lees el inicio de la Ilíada, te das cuenta de que Zeus también tenía un pueblo predilecto, que era Ilión o Troya, y que la esposa quería organizar una flota para atacar a Troya por el rapto de Helena, y que Zeus le dijo que no. Pero yo te digo Zeus, cuando yo te digo Zeus, sabes que Zeus se escribe con Z, ¿verdad? Y que la U griega se pronuncia como una O abierto, como O, como se pronuncia la O en francés. Y tú sabes que la teta, que es la Z griega, se pronuncia como una T suave, que es como la TH en inglés. O sea que si tú traslada el nombre de Zeus al latín, que es de donde viene la palabra Dios,
verás que Zeus se dice Theos, que es como se dice en latín, Dios Theos. Lo que pasa es que nosotros en latín no pronunciamos la TH como la TH suave del inglés, que es como se pronunciaba en griego. O sea, que ese Theos es el Theos griego, que es el Teo latino, que es de donde viene Dios, Deus, Dios. ¿Por qué te hago esta disquisición filológica? Para sugerirte que ese Zeus de que hablan los filósofos y que aparece en la obra platónica de manera profusa, como el Dios superior, como el Dios de los dioses, el Dios que tiene la potestad sobre los demás dioses, ese es el mismo Dios que va a pasar a través de Pablo, que era romano, a la cultura cristiana actual. ¿Cuántas letras tiene Zeus? ¿Cuántas letras tiene Theos? ¿Cuántas letras tiene Dios? Son cambios lingüísticos en el tiempo. Pero Zeus no era un Dios único y omnipotente y sobre todo solo. Había una serie de deidades. Hermes, Ulises era un semidios, Dionisios, Hera, Hércules, eran semidioses. Y ahora yo te pregunto, ¿y en la imaginería nuestra cristiana no hay dioses y semidioses también? Tenemos los ángeles. Tenemos arcángeles y ángeles, tenemos santos, tenemos profetas y tenemos vírgenes, o una virgen, como tú me aclaraste. Con muchas avocaciones. Una virgen con muchas advocaciones. Pero, ¿qué es un Dios, Frank? Un Dios no es un ser, una entidad que tiene potestades por encima de la condición humana. Y yo te voy a decir una cosa, y en ese sentido Jesús no es Dios. ¿Acaso Jesús no hacía milagros? ¿No echaba demonios? Pues en ese sentido Él es un Dios. ¿Acaso Pedro, los apóstoles, acaso Satanás no es un Dios del mal? Del mal. ¿Cómo comienza el libro de Job? No comienza diciendo que Dios estaba reunido con sus huestes en el cielo y que de pronto se apareció el diablo. No lo dice al principio. Bueno, de hecho, del libro de Job. Dice que el diablo es un ángel rebelde. Es un ángel rebelde. Entonces, nuestra religión es también un politeísmo que tiene un Dios máximo, un Dios central. Y eso, si uno lo mira sin pasión, porque no estamos mirando el asunto desde el dogma católico, ni evangélico, ni talmúdico, sino estamos viéndolo desde el punto de vista de la filosofía. Desde el punto de vista de la filosofía, o sea, tratando de pensar con independencia y criticidad y sin prejuicio. ¿Y con quién se comunicó el diablo, Satanás, cuando llegó a la reunión al principio del libro de Job, en que estaba Dios con sus huestes, con Dios directamente? O sea, que ellos se comunican. Y no le pidió permiso Satanás a Dios para tentar a Job. Y Dios no le lo dio. Dijo que sí, hazlo, pero no toques su alma, le dice Dios. Pues bien, eso es casi lo mismo que pasa al principio de la Ilíada. Y además, ¿quién tentó a Jesús durante 40 días en el desierto? El diablo también. De tú a tú lo tentó. Le ofreció reinos, le ofreció pan, le ofreció agua. Y Jesús respondió como tenía que responder. Entonces, la cultura es una. Nosotros, que es bueno decirlo, nosotros somos un pueblo occidental. Y los fundamentos de nuestra cultura, de la cultura de Occidente, son
el cristianismo, la filosofía griega y el derecho romano. Luego, no hay que extrañar que esos tres pilares. que esos tres pilares tengan manifestaciones en la mentalidad y el modo de ver el mundo de los dominicanos. O sea, no tiene nada de malo que nuestro Zeus tenga que ver, que nuestro Dios tenga que ver con el Zeus griego, porque es que nosotros venimos de ahí. Y eso hay que decirlo, aclararlo una y otra vez, porque aquí hay mucha gente confundida que dice que no, que la República Dominicana es un pueblo africano. Óigame, no lo es. ¿Dónde están los elementos? ¿Dónde están los elementos que muestran que la República Dominicana es un pueblo africano? Pero eso es parte de una ideología que se ha ido implantando poco a poco entre nosotros, a veces con sumisiones bien pagadas por organismos internacionales y gobiernos internacionales, y que ya forma parte de una suerte de culturoma o de depósito imaginario de muchos dominicanos que están confundidos sencillamente. Bueno, mira, Alejandro, yo no puedo dejar pasar por alto el que tú hablaste de los milagros de Jesús. Lázaro, levántate y anda. Llenen las tinajas de agua, pruébenla y resulta el mejor vino. Levántate y camina al lisiado, al paralítico. Echaba fuera a los demonios. ¿Cómo ve la filosofía? Pero, y no solamente eso, caminar sobre el agua. ¿Cómo ve la filosofía? Esto está documentado en la Biblia, bien documentado en la Biblia, en los evangelios. Ahora, ¿cómo ven ustedes los filósofos? ¿Cómo interpretan ustedes los filósofos esa capacidad de Jesús para hacer estas cosas? Bueno, es que el ser humano no es solo esto que vemos. Los seres humanos tienen muchas capacidades y destrezas. Lo que pasa es que se nos ha reducido a mínimos, pero hay personas hoy por hoy que con ponerte la mano sobre la frente te quitan el dolor de cabeza. Te curan. Tienen el don de la Tienen el don. Hay personas que tienen el don de la adivinación. Hay personas que tienen el don de la clarividencia. Hay personas que con solo hablarte e incluso hasta con solo escucharte pueden liberarte de un estado de tristeza y hasta de melancolía. Entonces, no es solo Jesús, hay muchísimos seres a lo largo de la historia. Lo que pasa es que lo de Jesús fue recogido por sus discípulos, pero hay personas que son capaces de mover con la mirada objetos. Yo tengo una experiencia cercana de mi hermano Genaro, que una persona en un pasillo de su casa le trajo un vaso lleno de agua desde el límite del pasillo hasta sus pies. Hasta sin ponerle la mano. Claro que sí. Hay muchas personas que no creen en el mal de ojo. Yo sí creo. Pero yo sí. Yo lo he visto. Yo sí creo, porque yo tengo una experiencia en mi propia familia con una de mis hijas, que no la voy a contar porque este programa no es para eso. No es para eso. Pero yo sí creo en el mal de ojo, y yo te voy a plantear solo un dato. A ti te habrá acontecido que a veces alguien te está mirando por la espalda y tú estás, como decimos nosotros, quitado de bullas, pero tú sientes algo que te impulsa a mirar y miras de repente y encuentras a la persona, alguien mirándote fijamente. ¿No te habla eso de un poder de la mirada? Sí. Entonces, decía un filósofo, por cierto presocrático, Tales de Mileto, que el mundo está lleno de dioses. O sea, ¿tú te crees que todo lo que hay en el mundo está al alcance de nuestros sentidos? O del efecto radioeléctrico, nuestros sentidos tienen acceso a solo una pequeñita parte nada más.
Tú sabes que hay sonidos que nosotros no no oímos, podemos captar. los infrasonidos. Tú sabes que los infrarrojos nuestra vista no los capta. ¿Y acaso no hay hechos, entidades que puede ver un perro que no los ves tú? Sonidos que Y capta cosas un que perro pueden sentir. que pueden sentir que uno no lo siente. Entonces es cuestión de abrir un poco la mirada. Sea Dios, fuera Dios o no lo fuera, Jesús es un ser excepcional. Excepcional. Es un ser excepcional. Y a mí me encantaría que los jóvenes de hoy, y aún los no tan jóvenes, que no se han acercado a la imagen de Jesús, lo hagan y verán cuánta riqueza, cuánta enseñanza y cuánta esperanza para una nueva humanidad hay en el pensamiento de Jesús y en la figura de Jesús. Bueno, a propósito, dice el doctor Leonel Fernández que el que quiera aprender sobre liderazgo debe estudiar a Jesús y debe estudiar la figura de Moisés. Él dice que sus dos paradigmas como líder son Moisés y Jesús y que él estudia mucho la Biblia para nutrirse de esas experiencias. Y a propósito de eso, ¿tú estás de acuerdo con que, no que se enseñe, con que se lea la Biblia en la escuela? Totalmente, completamente de acuerdo. No solo en la escuela, en los hogares y en los parques, porque es que la Biblia es un componente clave de nuestra cultura y de nuestra identidad, hermano Frank. Porque, ¿qué es lo que significa leer la Biblia para nosotros y estudiar el cristianismo? Es plantear una cifra de diferenciación. Quiere decir que no somos practicantes de vudú. O sea, leer la Biblia nos afirma en nuestro modo de ver el mundo. La Biblia nos enseña los caminos de la trascendencia. La Biblia nos enseña normas para conducirnos bien, para ser respetuosos con el prójimo, para ser personas de buen corazón. La Biblia nos enseña que si bien usted puede huir, salir airoso, burlar la ley, sin embargo, hay alguien que te ve, que es tu propia conciencia y finalmente Dios. Entonces la Biblia, en un país con poca formación, con poca tradición moral, que incluso cuando yo estudié se nos daba moral y cívica y se nos enseñaba la Constitución en las escuelas del Estado, y ya hoy no se hace, frente al deslave moral, yo prefiero la vuelta a los códigos y a los principios morales que están en la Biblia, como los 10 mandamientos, que a propósito de la reacción de Jesús frente al judaísmo, esa es una de las reacciones de él. Él dice, no son 10, son 2. Se le está contraviniendo la ley mosaica que había dicho. Pero aún esos 10 mandamientos, con esos 10 mandamientos, usted le puede dar la vuelta al mundo y no choca con ninguna ley. No, al contrario, yo creo que están incorporados en todas las legislaciones del mundo. Porque, ¿qué es lo que tiene de malo? Que le enseñemos a nuestros niños a respetar la mujer del prójimo, a santificar a los dioses, a respetar a los padres, a no desear la mujer del prójimo. ¿Qué tiene de malo eso? A no robar, a no matar. Entonces, yo no veo cuál es el problema. Lo que pasa es que eso está ligado a otro tipo de búsqueda, que es desordenar nuestra sociedad para que vayamos como un ciego en una noche con una venda negra sobre los ojos, para darle paso a todas esas ideologías ambientes que están financiadas desde fuera y, como dice el dicho, nos internemos en la noche en que todos los gatos son negros, o como dice el adagio popular,
a río revuelto, ganancias Ganancia de de pescadores. O sea, ¿por qué tenemos que descoyuntar nuestra sociedad? ¿Por qué tenemos que descoyuntar el sistema de creencias en que está sustentada la mentalidad, el imaginario y el carácter del pueblo dominicano? Yo no tengo que pelearme con la historia. Nosotros somos un pueblo religioso, somos un pueblo cristiano, el primer pueblo cristiano de América. ¿Por qué tenemos que desordenar eso? Hasta nuestro fundamento, el juramento de los trinitarios, ¿cómo es? En nombre de la Santísima y Augustísima Trinidad de Dios Omnipotente. Yo, Juan Pablo Duarte, o nosotros, y en nombre de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, en el escudo, en nuestra bandera. Dios, patria, libertad. Exacto. En la Biblia abierta, en el Juan, escudo. Exacto, está el. Conoceréis la verdad y la verdad. Claro, que es un versículo de primera de Juan. En nuestra bandera está esa cruz blanca, y en nuestro Juan Pablo Duarte es una constante la rendición a los ideales cristianos. Él, recordemos ese poema que dice: templario, soy templario. O sea, él se creía un defensor de la fe de Cristo. O en su proyecto de constitución dice que la religión del Estado, si bien habrá libertad de cultos, dice, pero la religión del Estado es la religión católica, apostólica y romana. Lo dice él así. Él lo dice, en otra parte de su pensamiento, yo tengo la fe del carbonero. O sea, Duarte es un hombre de fe. Bueno, a nuestros seguidores, si han llegado hasta aquí, vamos a pedirle que le den like y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ventana Cultural RD, y que continúen siendo fiel a Saleca TV. Una pregunta muy importante, Alejandro, dirigida a la juventud sobre todo. No ya que se lea la Biblia en las escuelas, sino en este mundo, vamos a decir, que va tan rápido, que, bueno, ya la gente lo que quiere es los párrafos cortos. ¿Tú les recomendarías a los jóvenes que se sumerjan en el estudio de la Biblia? Totalmente. Particularmente yo les recomendaría a cualquier joven que esté mirando esta Ventana Cultural RD que se lean los Proverbios de Salomón, por ejemplo. Los Proverbios de Salomón yo lo pongo en mis clases de introducción a la filosofía a los estudiantes. ¿De qué tratan los Proverbios de Salomón? Léanse nada más, si quieren, léanse los primeros versos. Dicen: para dar sabiduría a los incautos, para orientar a los jóvenes, para enseñar a arguir y redarguir. Eso es un texto dirigido particularmente a los jóvenes, para darle armas y orientación a los jóvenes. Pero particularmente, Fran, yo les sugeriría también que lean los 4 evangelios, que son breves. El evangelio según San Mateo, según San Juan, según San Marcos y según San Lucas, donde se van a encontrar con la figura y las enseñanzas de Jesús. Y no puedo evitar la tentación de invitarles a que también se lean el pensamiento de Duarte, que se lean el ideario de Duarte y que se lean los escritos de Duarte, que no pasan entre los evangelios y el pensamiento de Duarte, sus cartas, su ideario, que fue sacado de sus cartas y de sus poemas y de su proyecto de constitución, no pasan de 100 páginas. Es que Duarte también era un filósofo. Claro que sí, era un filósofo. Tenía una alta concepción de la filosofía. Sin lugar a dudas. Bueno, amigos, permito despedirme diciéndole que Alejandro no es una persona a la que estamos entrevistando. Alejandro es fundador de este proyecto, junto con su Fundación de Filosofía Popular, junto con la promoción Luis Barionel, donde estoy clase 83. Esto es un aporte de la
de la Fundación también Luis Leonel Andetoy Clase 83, es decir, de la promoción de la que me honro en ser parte. Y nos vamos a reunir próximamente. Nos vamos a reunir el 13 de septiembre, allá en el Que cercado. vayan agendando. Así que vayan agendando. Que para el cercado nos vamos. Y le agradecemos que nos hayan permitido entrar otra vez a sus hogares una vez más. Hasta el próximo miércoles, si Dios lo permite. Fue